Bueno, ya arranco a grabar, voy a compartir entonces mi presentación. Y presentar en Teams. Bueno, entonces de hecho nos habíamos quedado en... Porque no avanza rápido. Nos habíamos quedado en los factores de forma. A ver cómo hago para avanzar rápido. Entonces vamos a concluir con ese detalle de los factores de forma antes de que pasemos a las aplicaciones de la radiación solar. Y, en la 104. Bueno, aquí. Bueno, entonces nos habíamos quedado o habíamos visto la teoría de los factores de forma. La teoría de los factores de forma lo que trata es de poder, poder predecir, podemoslo decir así, o poder predecir de lo que emite una superficie. Pensemos en este caso la superficie A1. ¿Cuánto de la superficie de lo que emite la superficie A1 en radiación es interceptado por la superficie A2? Entonces, ese es el problema que tratamos de determinar con los factores de forma. Es un problema netamente geométrico y tiene también el nombre del factor de forma, factor de visión, factor de vista, factor de ángulo o factor de configuración. Y como les digo, es netamente geométrico. Noten que depende de los ángulos de que forman las normales con la distancia, esta R, entre las superficies, es netamente características geométricas. Bueno, llegamos al punto en el que para determinar el factor de forma, pues hay que resolver esta doble integral, esta parte, esta doble integral, este es el factor de forma. Y dependiendo de las formas, pues es muy complicado, es muy complejo. Entonces vimos que en realidad existen tablas donde ya tenemos listadas, por ejemplo, para diferentes formas, diferentes geometrías, por ejemplo, dos planos paralelos del mismo tamaño. Entonces, ¿cuál sería el factor de forma en este caso de 1 a 2 o de I a J? Y con esta fórmula podríamos determinarlo. Encontramos para representaciones en 2D y también de forma gráfica. A través de las gráficas también podemos obtener los factores de forma sin necesidad de utilizar las correlaciones que en algunos casos son muy complicadas. Por ejemplo, observen esta. Son tres renglones de expresión para poder determinar el factor de forma entre estos dos planos que tienen un lado común. Pues en esos casos conviene usar las figuras donde a través de dos parámetros, relación de dos valores geométricos, pues voy a poder entrar a la tabla y con otro parámetro pues voy a poder determinar el factor de forma leyéndolo en esta dirección. A lo que podemos concluir que normalmente no nos enredamos con esa doble integral de áreas, sino que acudimos a lo que ya existe. Podemos encontrar libros completos dedicados a factores de forma de diferentes geometrías. Entonces no tenemos que preocuparnos por esa doble integral, sino que ya podemos recurrir a las bases de datos existentes. Hablamos de la ley de reciprocidad y de la ley del encerramiento que presento aquí en la pantalla. En- Analizamos que, por ejemplo, en cualquier encerramiento, aquí podemos decir que todo lo que emita uno
la sumatoria de todo lo que emita uno, y podemos pensar que uno emite en todas estas direcciones. Todo lo que emita uno, entonces la fracción de lo emitido uno que es interceptado por uno mismo, más la fracción de lo que es emitido por uno que es interceptado por dos, más la fracción de lo que es emitido por uno que es interceptado por tres, más la fracción de 1 a 4 más la fracción de 1 a 5, pues tiene que sumar el 100% de lo que emite uno. Y de esta forma sabemos que para 5 lados, pues tendríamos una matriz básicamente de 5 por 5 donde cada factor de forma de cada lado, pues podemos obtener la complementariedad al utilizar la ley del encerramiento. Bueno, aquí observen lo siguiente, esta nos faltó describirla en la clase, entonces aquí vamos. Noten que si estoy tratando de relacionar A1, el área 1, y de hecho aquí el interés va a ser el factor de forma del área 1 en el área 2, pero en realidad, sí, en el área 2. Y esa área 2 está dividida en dos pedacitos, que finalmente la llamamos área 3 y área 4. Noten que yo puedo fraccionar la figura y yo puedo decir el factor de forma de 1 a 2. Recuerden que 2 es la figura completa, nótenlo aquí, no es más que el factor de forma de 1 a 3 más el factor de forma de 1 a 4. Es decir, el factor de forma de 1 a la figura completa, ¿cierto? Cobijando la figura completa, es igual al factor de forma de 1 cobijando solamente a 3 más 1 cobijando solamente a 4. Entonces, esa es la regla de complementariedad y sirve, por ejemplo, en la siguiente situación. Esta la podemos avanzar. En esta situación, imagínense este caso en el que la superficie 4 es la superficie grande. Es decir, 4 representa toda la superficie y luego dividí esa superficie 4 en 1 y 3. Y en realidad el factor de forma que necesito es el factor de forma de esta figurita 1 en 2. Entonces solamente necesito esa fracción. Recuerden que tenemos una de las relaciones que tenemos ya disponibles en el libro, en la guía, es cuando tenemos dos planos conectados por un vértice en común. Entonces noten que yo podría hacer lo siguiente, yo puedo decir que, aquí tenemos las medidas, yo puedo decir que, vamos a acercarnos un poco, decir que el factor de forma de 1 a 2, alejar, vamos a decir, el factor de forma de 1 a 2, desde todo lo 1 a todo lo 2, ese es el que necesito determinar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo puedo decir que el factor de forma de este pedacito en este pedacito es, podría decirlo, podría decirlo de la siguiente manera, a ver, alguien tratando de ingresar. Listo, está entrando. Bueno, entonces, a ver, terminemos de completar aquí la idea. Necesito el factor de forma de la figura pequeña del 1 al 2. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a hacerlo teóricamente. Entonces, podemos decir que
El factor de forma, sí, el factor de forma de 2 a 4. Recuerden que 4 es la figura completa, entonces cobijando la figura completa. Pues el factor de forma de 2 a 4, factor de forma de 2 a 4 es igual. Entonces, factor de forma de 2 a 4 es igual al factor de forma de 2 a 1 más el factor de forma de 2 a 3. Recuerden que el que necesitamos es este. Listo. El factor de forma de 2, que es de la verde, a la 4, que es la azul clarita, lo puedo determinar con este, de 2 a 4. Listo. Entonces, de 2 a 4, aquí está, de 2 a 4 es, ¿cuánto me da? No lo veo aquí listado. Pero bueno, revisémoslo. Factor de forma de 2 a 4. Entonces necesitamos entrar con L2 y W, donde L2 es esta de arriba, que es 2 metros. Entonces, L2 sobre W. Entonces, L2 es 2 metros y W es el ancho, que es 4 metros. O sea que aquí entramos con punto 5. Punto 5. Listo. Y ahora necesitamos el otro factor, que es la relación de L1 y W. L1 es 1 metro y W es 4. Pues aquí buscamos el punto 25, que de hecho sería una línea por aquí. Y nos vamos por aquí. Y entonces nos da, yo creo que este está malo, este debe ser este. Factor de forma de 2, de 2 a 4. Entonces finalmente nos da que es igual a aproximadamente a punto 34. Punto 34. De 2 a 4, listo. Ahora podemos hallar el factor de forma de 4 en 2 utilizando la ley de la reciprocidad. Podemos decir que el factor de forma de 2 a 4 por el área 2 es igual al factor de forma de 4 a 2 por el área 4. Entonces tendríamos factor de forma de 4 a 2 y ya podemos decir que el factor de forma de 4 a 2 es lo mismo que el factor de forma de 1 a 2 más el de 3 a 2. Y con ese podríamos hallar el factor de forma de 1 a 2. Bueno, eso como para ilustrar que se puede dividir las superficies para poder utilizar, digamos, digamos, las relaciones existentes. Y hacer restas. Restas, noten aquí el factor de forma. Esto no es más que el factor de forma de 1 a 2 por el área 1. 2, área 1 es igual al factor de forma de 2 a 1 por el área 2. Reciprocidad. Listo. Bueno, entonces, continuando, el último método que nos faltó por presentar respecto a los factores de visión es el método de las cuerdas cruzadas. Entonces, recapitulemos, vimos método, vemos la ley de la reciprocidad, la ley de los encerramientos, la ley de reciprocidad que nos dice que el factor de forma de 1 a 2 por el área 1 es igual al factor de forma de 2 a 1 por el área 2. Reciprocidad. Encerramientos, que la sumatoria de los factores de forma
de uno de los lados hacia los demás y hacia el mismo en un encerramiento es igual a uno. Vimos, definimos también que para un encerramiento de n lados tenemos que el número de factores de forma es igual a n al cuadrado. Bueno, vimos hoy la complementariedad y es decir, cómo podemos dividir un factor de forma en múltiples factores de forma, manteniendo la misma lógica. Y lo último es la ley de las cuerdas cruzadas. Entonces, en esta íbamos. Entonces, ¿qué nos dice la ley de las cuerdas cruzadas? Para cualquier dos superficies, y podemos pensar que son infinitamente largas, es decir, este lado es mucho menor que la profundidad del arreglo. Entonces, podemos decir que para esta situación, vamos a borrar todo esto, para esta situación, si yo quiero determinar el factor de forma de el lado uno al lado 2, entonces lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Entonces, esto es, y de hecho se denomina la ley de Hotel, y Hotel determinó que para encontrar el factor de forma de un lado, del lado uno en el lado 2, basta con sumar las cuerdas cruzadas. Entonces, las cuerdas cruzadas, en este caso, para las figuras uno y 2 o superficies uno y 2 son L6, entonces cruzadas, son L6 y L5. Entonces, vamos a borrar aquí este y lo resaltamos igual. Entonces, las cuerdas cruzadas son L6 y L5, nótenlas aquí, menos las cuerdas no cruzadas. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué encontró Hotel? Hotel encontró que al restar las cuerdas no cruzadas, es decir, L3 y L4, la sumatoria de ellas, noten, menos L3 más L4, sobre dos veces el tamaño de la línea de interés. Ojo, aquí estamos tratando de ver cuál es el de uno en 2. Vamos a borrar para que esto nos quede coherente con otro colorcito. Entonces, la uno sobre dos veces la línea uno. Entonces, para determinar cualquier tipo de planos o superficies más bien, infinitamente largas, podemos utilizar la ley de las cuerdas cruzadas y de esta forma determinar los factores de forma. Entonces noten, por ejemplo, aquí hay una en la que pues ya nos dieron la geometría, pero simplemente de estos lados. Noten que para resolver la ley de las cuerdas cruzadas o el método de las cuerdas cruzadas, pues si nos dan las dimensiones, hay que trazar la geometría de los triángulos y determinar las cuerdas cruzadas y no cruzadas. Entonces, habría que determinar todas estas líneas. Esto es utilizando geometría. Noten que se forman pues, triángulos rectángulos en varias partes y, y bueno, haciendo uso de geometría, pues se pueden determinar finalmente las diagonales, las distancias perpendiculares, en fin. Entonces, cerramos con esto, al menos lo que es la parte de los factores de visión, factores de forma. Y de esta sección les voy a poner un punto en el trabajo final. Entonces, los que no estuvieron en la clase pasada, estudien todo el capítulo 13, sea de Incropera o sea de Sengel y Gallar, para poder resolver esa parte del problema. Bueno, ahora vamos a ir tal vez a la parte más interesante, tal vez a la parte más interesante que son las aplicaciones de la radiación, en particular en la energía solar.
Y vamos a hablar de la energía solar. Entre las aplicaciones que tenemos la energía solar térmica para el calentamiento, la podemos utilizar para calentar, y también tenemos que utilizamos la concentración solar para el calentamiento también. Podemos decir solar thermal o termosolar sin concentración y con concentración solar. Esos son los tipos de aplicaciones normalmente que utilizamos para el calentamiento. Y en este caso no vamos a hablar de tecnología fotovoltaica, pues dado que esto no es de nuestro interés en el momento. Eh, Sin embargo, sabemos que todo lo fotovoltaico pues es proporcional a las áreas superficiales. De todas formas, para cualquier panel solar, cualquier aplicación solar, la potencia que yo pueda sacar de ella pues siempre va a depender del área superficial. Entonces, fotovoltaica o concentración solar o térmica, todo depende de las áreas, siempre es proporcional al área. Y de hecho, el máximo de calor que puedo extraer de un metro cuadrado es simplemente la irradiación solar o la cantidad de irradiación solar disponible que pueda sacar en ese metro cuadrado en el lugar en el que esté. Esa sería la entrada para cualquiera de las aplicaciones. Entonces, siempre cualquier aplicación solar es proporcional al área. Y esto para que sepan, es decir, si yo necesito, listo, necesito 1 kilovatio. Bueno, pues 1 kilovatio. Para 1 kilovatio, en realidad, teniendo en cuenta que la radiación solar GS, pues puede ser aproximadamente en muy buena situación, una condición muy buena, de 800 vatios por metro cuadrado. Entonces, ya con esto ustedes saben, listo, si yo necesito 1 kilovatio, pues más de un metro cuadrado sí voy a necesitar. Más de un metro cuadrado sí voy a necesitar. Necesito. Y digamos que no, es que en realidad, y con fotovoltaico, digamos que con tecnología fotovoltaica, cuya eficiencia es alrededor del 20%. Entonces, imagínense, a esto le pueden sacar el 20%, digamos el 25 para que nos quede más fácil la fórmula. 200 vatios por metro cuadrado en energía fotovoltaica, ¿cierto? En energía fotovoltaica. O sea que para 1 kilovatio necesito al menos 5 metros cuadrados para producir 1 kilovatio en la mejor condición. Mejor condición, ¿cierto? Es decir, cuando tenga esto que es prácticamente al mediodía. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de esto. ¿Alguna pregunta sobre esto que he presentado al momento? Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces noten la relevancia de la energía solar cuando analizamos cuánta irradiación, y cuando hablamos de irradiación estamos hablando de vatios por metro cuadrado. Cuánto insolación, estamos hablando de joules en un periodo de tiempo. Normalmente cuando hablamos de insolación y hablamos de proyectos solares, hablamos de insolación anual. ¿Y qué va a medir esto? Va a medir cuánta energía captura una superficie plana captando el sol durante un año en esa ubicación geográfica. Porque las aplicaciones solares están relacionadas a la ubicación geográfica. Todas van a depender su orientación en particular de en dónde están ubicadas en la Tierra.
Bueno, noten que la Tierra recibe radiación solar con una potencia de aproximadamente, de manera continua, de 1,73 por 10 a la 14 kilovatios. Eso está teniendo en cuenta la superficie, podríamos decir que media esfera del planeta recibiendo constantemente potencia solar, recibe esto de manera continua. 10 a la 14 kilovatios, sería bueno ponerlo en órdenes de gigavatios. Vamos a ver, kilowatts to, de hecho, teravatios. Teras. Bueno, de hecho son 173 millones de gigavatios. 173 millones M millones de gigavatios que recibe la Tierra continuamente. O lo equivalente a 173.000 teravatios. 173 K teravatios. Constantemente recibe la Tierra del Sol. Bueno, digamos que estos son cantidades muy enormes y de hecho son mucho más de lo que necesitamos todos los terrícolas para vivir bien. De hecho, sobrepasa en grandes cantidades todas las cantidades de potencia que necesitamos los habitantes de la Tierra. Es decir, que solo con el sol podríamos suministrar todas nuestras necesidades energéticas. Y no solo eléctricas, también térmicas y también de combustibles, que es lo interesante. Bueno, además de eso, recuerden que hablamos de irradiación cuando hablamos de potencia. Noten que aquí ya la multiplicamos por el área, teniendo en cuenta que el radio y el radio de la Tierra, en fin. Entonces, ahora, lo que llamamos insolación, vamos a borrar esto por aquí, insolación, que es lo que recibe una superficie en un año. Entonces sería lo que recibe media Tierra durante un año completo, y eso en energía corresponde a 5,64 por 10 a la 21 megajoules por año, megajoules, que son más de 100 millones, perdón, de veces el total de la energía por los Earthlings terrícolas en un año, por los terrícolas en un año. Entonces, noten que la abundancia de energía solar es muy significativa y de hecho podría suplir la totalidad de la energía necesaria en la Tierra. Problema, inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente de la energía solar? Y ya yo creo que lo presentamos. ¿Por qué no tenemos completamente la Tierra ya taqueada de energía solar para calentar cosas? ¿Por qué, muchachos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué si tenemos tanta disponibilidad de energía solar, potencia también, por qué no tenemos todo ya solar? Porque es muy difícil captar esa energía o y además está muy distribuida, ¿no es más o menos por eso? Entonces dice, es difícil captar O pues y digamos está... Ah, perdón, profe, Sí, hágale. dale, continúa. No, sino que yo me refería como a que, digamos, es un área muy grande, digamos que se necesita un área muy grande para poder captar completamente toda esa energía.
Área, correcto. Entonces, uno de los problemas es área. Área, correcto, área. Entonces, exacto. Digamos que si necesitamos, y ya lo analizamos por aquí al principio con el, cuando rayamos, para un solo kilovatio necesitamos 5 metros cuadrados ya en solar fotovoltaica o en solar fotovoltaica. Pero listo, digamos que queremos producir electricidad fotovoltaica para calentamiento. Entonces noten que ya voy a necesitar para un kilovatio en la mejor situación, al mediodía, en la mejor situación. Entonces ya área y el otro problema es intermitencia. Aunque está disponible para todos, solamente está disponible para todos. Podemos decirlo que en proporción para todos está disponible la mitad del tiempo. Independientemente de donde vivamos, la luz solar va a estar, si estamos ubicados viviendo en la misma ciudad todo el año, en el mismo punto geográfico todo el año, pues para todos va a estar disponible la mitad del tiempo, incluso los habitantes de los polos, que van a tener medio año sin luz solar y medio año con luz solar. Pero entonces podemos decir que es mitad y mitad. Entonces, problema uno, intermitencia. Problema dos, áreas. Y noten que ustedes saben de cuántos kilovatios es la estufa del fogón de su casa, en el que cocinan los huevos, fritan las tajadas, las voltean, en fin. ¿Qué potencia es ese quemador doméstico que usamos? ¿Tienen alguna idea? Dicen que, pues por acá investigando, dice que es de 1 kilovatio. Correcto, un kilovatio. Un kilovatio, exacto. Entonces note que si quisiéramos reemplazar el fogoncito que tenemos en la casa con gas natural y decimos, no, es que yo voy a ser muy energéticamente eficiente, voy a utilizar el sol, pues para un solo fogoncito ya van a necesitar 5 paneles solares. Van a necesitar 5 metros cuadrados para uno solo. Si tengo dos, pues 10 y así sucesivamente. Ahora, entonces, el problema sería, entonces noten que hay una situación, ¿por qué no sustituimos todo lo fósil por solar? Porque entonces también, listo, bueno, pero es que en la casa, listo, 5 metros cuadrados para un kilovatio, listo, yo me comprometo a usar un solo fogoncito. Listo. Pero entonces, ¿qué le decimos a la industria? Que la industria también tiene necesitados de calentamiento y por los órdenes de los gigavatios, teravatios también y para producirlos con electricidad. Entonces le decimos, no, instale paneles solares para que caliente. Entonces noten ahí una de las dificultades solares. Tendríamos que tener muchísima cantidad, proporciones enormes, y hay que decirlo que en los órdenes de lo que requiera cada habitante, más lo que requiera la industria en áreas. Entonces, digamos que esas son las dificultades de la energía solar. Áreas muy grandes, intermitencia, dificultades con el almacenamiento. Listo. Importante, ojo pues, que no vayan a decir, no, el profesor Andrés odia la energía solar. No, estamos analizándola desde un punto de vista realista, estamos mostrando las desventajas, que son esas, intermitencia, grandes áreas necesarias, dificultades para almacenarla, pero la ventaja más grande, ¿cuál es? O Julián por ahí está levantando la mano, no lo había visto. No sé si ya la... No, después de Julián. poquito. Pero era para hacer un comentario, profe, pero pues para hacer, porque lo que, pues digamos que no me acuerdo en qué clase nos habían comentado de que hicieron un edificio para concentrar toda la energía solar en, digamos, en un punto y ese punto calentar pues calienta, digamos, como el agua y se puede hacer como un proceso de, pues sí, como para almacenar esa energía que entrega el sol, pero concentrándola en un punto. O sea, toda esa área concentrándola en un punto con espejos. No sé si se había hecho como una especie de edificio al respecto o no sé si estoy Sí. equivocado. Pero eso realmente es viable o es...
De hecho, hace poco, y les voy a contar la historia, hay una central termosolar en el desierto de Nevada, cerca de Las Vegas, en Estados Unidos, y es una central de 110 megavatios solares. Ahorita apenas les muestro porque tengo imágenes de ella, les voy a hablar de eso. Es de la que está hablando Julián, esa se llama tecnología de torres termosolares y esas lo que utilizan son los espejos. Esos espejos alrededor de la torre se llaman heliostatos. Esos heliostatos son no más espejos. Entonces, frente a la tecnología fotovoltaica, tiene la ventaja que el material es mucho más simple, es decir, son solo espejos y van a concentrar todo lo que logre concentrar en área. Noten que nuevamente sigue siendo proporcional al área. Entonces, si yo tengo un área suficiente en espejos para producir 110 megavatios, y ya vamos a ver cuánto es, pues puedo concentrar todos esos 110 megavatios en un solo punto, pero en realidad noten que tengo aproximadamente 800 vatios por cada metro cuadrado, eso es lo que tengo. Solo que esos 800 vatios, luego utilizo toda esa cantidad de metros cuadrados para lograr una cantidad mucho más relevante. Entonces vamos a ver esa tecnología de torres termosolares. Es aquí como para dejarte con la inquietud y ahorita comentamos bien. En realidad esa central de 110 megavatios la tuvieron que cerrar porque no fue viable económicamente comparado a los costos de incluso de la fotovoltaica. Salía mucho más, es mucho más rentable ocupar las mismas áreas con fotovoltaica que con termosolar. Salía más cara. En particular porque en esa planta de Nevada utilizaban una tecnología para almacenar energía solar, es decir, para almacenar durante el día utilizaban unas sales que fundían, entonces las llevaban al punto de fusión, que era como a los 500 Celsius, para en la noche utilizar el calor de las sales fundidas para calentar agua y seguir produciendo vapor para la turbina de vapor. Entonces, en esa central resulta que hubo varios fallos, en particular en el sistema de almacenamiento con las sales fundidas, generó retrasos, fallas en la operación y hizo que el kilovatio fuera muy caro, muy costoso, y finalmente la clausuraron. Finalmente no está en operación. Ahorita la vemos un poco al detalle. Eh, entonces, continúen. ¿Alguna de pronto otra pregunta sobre esto que hemos analizado? De todas formas, esta energía solar es extremadamente interesante, extremadamente interesante y es un tema que puede ser muy apasionante y que de todas formas, lo otro que se me olvidaba decir, gran ventaja de la energía solar, pues no lo dijimos. Pues por un lado, ¿cuál será? A ver quién la dice. ¿Cuál será la ventaja de usar energía solar frente a usar combustibles fósiles, frente a usar Profe, que es gratis, podría decirse. gratis? Esa era. Esa es, Sebas, muy bien, es gratis. Pues entonces ahí tenemos esa, como esa, podríamos decirlo como eh, paradoja, esa paradoja en la que, bueno, pues es que podemos decir, tiene estas desventajas, pero es que es gratis. Es gratis. Pues ¿quién me va a cobrar por recibir luz solar? A mí nadie me cobra por asolearme en la mañana si tengo frío. Nadie me cobra por que yo abra las ventanas y utilice la luz natural en el día. Entonces, lo mismo, de esa misma forma, listo, si yo tengo unas áreas disponibles, pues las utilizo para producir energía. Ya sé que voy a necesitar áreas suficientes para la cantidad que necesito, pero está disponible y es gratis. Juan David, Profe, buenas tardes. buenas tardes. Pero yo también había visto que, por ejemplo, en China hacen plantas y como ellos lo llaman como baterías de gravedad.
que básicamente con energía solar van subiendo masas pues a gran altura y cuando ellos necesiten pues dejan caer la masa y generan energía. Pues lo utilizan, Correcto. solucionan como el problema de no tener que tener baterías para almacenarlas y eso constantemente pues con la energía solar van subiendo las masas y ellos pues no requieren pues utilizarlos al momento, sino que cuando lo necesitan ya las dejan caer. Exacto. Lo estaba leyendo justo ahora. Baterías de gravedad. Muy bien, sí. Exacto. Entonces, el problema, uno, para tratar de solucionar uno de los problemas de la energía solar es la falta de disponibilidad en la noche. Entonces, han tratado de buscar alternativas a la batería, porque las baterías, a pesar de todo, las baterías son costosas, son tecnologías de celda. Ya sabemos que la mejor batería es la del ion de litio, ¿cierto? Ion de litio. ¿Y por qué el ion de litio? Porque el litio, pues cuando miramos por allá la tabla periódica, en realidad, pues esa cosa gigante que tenemos por ahí, aquí está el hidrógeno y debajo del hidrógeno está el litio. Es el número 3 en la tabla periódica. Por aquí está el helio y el litio. Entonces, y resulta que la ventaja del ion de litio es que al ser el número 3 es muy liviano, es un átomo muy liviano, solo con 3 protones. Y eso es lo que hace que la tecnología de litio sea la más liviana de todas. En potencia que puedo desarrollar por metro cúbico de batería, es la que tiene la mayor densidad de potencia. Entonces, en este tipo de baterías nos hemos concentrado. Sin embargo, es costosa. Entonces aparece lo que dice David, por ejemplo, baterías de gravedad. Entonces, lo que hacen en el día, con el sol, pues parte de la energía, digamos, si tienen electricidad, pues la energía la utilizan, pero la que no utilicen, entonces la empiezan a utilizar para mover, digamos, aquí unas, digamos, unos sistemas que empiezan a levantar aquí una carga, una masa. Entonces empiezan a almacenar energía en forma de energía potencial gravitacional. Entonces esto lo van subiendo, y en la noche, cuando necesitan nuevamente la energía, la dejan caer y digamos pueden mover aquí algo, en fin, qué sé yo, pueden mover y generar aquí electricidad en la noche, recuperando la energía de la masa de gravedad. Esas son algunas de las soluciones. También está la que les mencioné algunas veces. Entonces, en el día, como tengo energía solar, entonces la almaceno, digamos que, vamos por aquí, un solecito. Entonces tengo energía y la almaceno, qué sé yo, como aquí, como un volumen. Y puede ser parafina, por ejemplo. ¿Qué es la parafina? La parafina es, por ejemplo, la cera que utilizamos para las velas. Para las velas. Entonces, en el día fundo esta parafina, almaceno energía en el calor de fusión del sólido al líquido, almaceno. Y en la noche tomo ese calor de la parafina para, digamos, si necesito calentar agua en la noche, entonces le remuevo este calor a la parafina, la solidifico y obtengo el calor que almacené en el día. Esas son de las estrategias que existen y que hemos empleado y se han ido desarrollando y evolucionando, dado que para lidiar con la energía solar, pues toca lidiar con su intermitencia. También hay que lidiar con las condiciones del clima. Entonces, siempre que vayamos a desarrollar un proyecto solar, sea solar térmico o fotovoltaico, pues nos toca analizar las condiciones del clima histórico del lugar, teniendo en cuenta nubosidad, insolación anual, eh, la lluvia, las condiciones de polvo, en fin, porque todo esto va a afectar el proyecto. Bueno, entonces continuando con la teoría de la radiación solar, eh,
Noten que este es el espectro solar, donde muestra la densidad de energía en vatios por metro cuadrado por cada nanómetro. Es decir, yo aquí puedo saber a una longitud de onda de 500 nanómetros, pues cuál es la densidad de energía del Sol. Y de hecho aquí sabemos que para el caso de el Sol está centrado, de hecho, en el espectro visible. Este pico que vemos aquí, este pico que vemos aquí, corresponde a la región visible del espectro. Y bueno, y eso también indica o está relacionado a que nuestros ojos también han evolucionado de alguna forma para poder ver en este pico específico, que es al que el sol radia, radia luz. Pues nuestros ojos ven muy bien la luz en estas condiciones. Hacia este lado sería radiación UV, UV, radiación rayos X, y hacia este lado tenemos las radiaciones largas, ondas de radio, ondas de electricidad. Y bueno, entonces noten que aquí tenemos el espectro de cuerpo negro, es este. El espectro del cuerpo negro sería el que podemos predecir con la ecuación de Planck. Este es con Planck. Planck permite predecir la emisión del cuerpo negro con la ley de Planck. Y aquí nos muestran lo que ocurre por fuera de la atmósfera. Pues esto sería con lo que trabaja la Estación Espacial Internacional. Y lo que ocurre a nivel del mar. Es porque hay una diferencia entre esos espectros, digamos, el de por fuera de la atmósfera y el de nivel del mar. ¿Por qué son diferentes? ¿Y cuál es menor? ¿Y por qué hay estas, digamos, estos, ¿cómo los diríamos? Precipicios, estos, ¿cómo es que se llama esto? Agujeros, ¿cómo los decimos? Valles, pero Estos creo que valles o... valles, sí, pues sí, valles. Es decir, ¿por qué ocurren estas discontinuidades? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué será? Pues eso nos, digamos que la irregularidad, pues de que hay lugares del océano que son más o profundas y a medida que baja la profundidad la Pero, radiación, ¿o no? pero bueno, nota, Juan, Julián, que aquí estamos hablando por fuera de la atmósfera y a nivel del mar. Aquí no estamos hablando aún del dentro del mar. Estamos hablando, entonces, esta es la Tierra, esta es la atmósfera y estamos midiendo a nivel del mar, que sería este, y estamos midiendo en la atmósfera, que sería bueno, esta que se parece más a la de Planck. Entonces, por fuera de la atmósfera es esta. ¿Por qué? Entonces la pregunta es, ¿por qué esta distancia? La distancia entre estas dos. ¿Por qué? ¿Y por qué estos valles a nivel del mar? ¿Qué será, muchachos? ¿Por qué hay tanta diferencia entre por fuera de la atmósfera, que es la roja, esta, vamos a subrayarla, a la que hay dentro de la atmósfera, que es la negra? Profe, No, ah, esas a condiciones como ideales o realmente considera todos los factores que pueden, digamos, afectar como, porque pues para que le dé, para que la radiación se, pues digamos, no deben haber como obstrucciones en el camino hasta que llegue al nivel del mar, ¿cierto? Entonces digamos que factores ambientales o todas esas cosas, eso no tiene nada que ver.
A ver, entonces, Julián dice, o sea que tú estás diciendo que deberíamos ver la misma a nivel del mar que por fuera de la atmósfera. No, 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 profe, no, me refiero como a los valles, me refiero más que todo a los valles. O sea, me refería a que los valles era como, por ejemplo, lugares en los cuales, digamos, se tienen en cuenta como el hecho de que a veces se obstruye esa radiación solar, ya sea por, no sé, nubes o algo así. Ah, A eso me refiero, pero ya, pues, ya, ya. No, esto lo podemos imaginar como, perdón, Julián está diciendo, bueno, tal vez puede ser que en este punto pasó una nube, ok, ¿cierto? Algo así. ujú, O en sí, este punto empezó a llover. No. Entonces digamos que para esto que estamos analizando en este momento, el cielo está completamente despejado. Es decir, es, se mide el espectro un día completamente despejado por fuera de la atmósfera y por dentro de la atmósfera. Es como lo dibujé inicialmente. La Tierra, pues medimos uno aquí a nivel del mar y otro, uy, por fuera de la atmósfera, por aquí afuera, que es el de más afuera. ¿Por qué? La pregunta, muchachos, a ver, ¿quién se arriesga? ¿Por qué está esta distancia? Si esto es potencia por metro cuadrado, entonces lo que nos está diciendo, por fuera de la atmósfera hay más potencia disponible por metro cuadrado, más vatios por metro cuadrado. Pero cuando llega a la Tierra, pues aquí es alto, y cuando llega a la Tierra, pues ya cayó un poquito. Didier dice, por el aire, muy bien, correcto. ¿Y qué está haciendo el aire? ¿Y qué tiene que ver el aire con estos valles? Bueno, entonces vamos a decirlo. Creí que de pronto les iba a parecer como más. Pero simplemente recuerden que en el aire, aquí en la atmósfera, voy a tener por un lado ozono. En la atmósfera. De hecho, no en, en la troposfera ni no en la troposfera, sino en la estratosfera. Por aquí voy a tener O3, ozono. Y ese ozono absorbe en la región del UV. Entonces, lo que vemos es que el ozono absorbe y como absorbe, pues ya no tengo potencia disponible a nivel del mar porque ya el ozono lo ha absorbido en esas longitudes de onda. Hay agua, vapor de agua, que también absorbe, hay CO2 que también absorbe, y todo esto son esos picos que encontramos, porque cada una de esas especies absorbe, digamos, en una longitud de onda específica. Entonces, digamos, el CO2, por ejemplo, pues vibra en varias longitudes de onda. Es decir, de hecho, el CO2 es responsable por varios de estos valles, porque el CO2 responde a varios tamaños de longitudes de onda. Entonces, al responder a varios tamaños de longitudes de onda, pues el CO2 finalmente absorbe calor en la atmósfera, radiación solar, y hace que, pues a nivel del mar, ya tengamos menos disponibilidad. Es otro de los factores que explica por qué el CO2, pues, calienta la Tierra, ¿cierto? El CO2 calienta la Tierra. Bueno, entonces sí, estas valles son por las absorciones de las especies disponibles en la atmósfera. ¿Y por qué será estos valles en la que vemos de aquí por fuera de la atmósfera? Didier, ¿por qué será? Didier ya contestó, porque eran las de los picos. Entonces ya teníamos por el aire, incluyendo sus componentes que son humedad, CO2, eh, oxígeno, nitrógeno, ozono. Ahora, Didier, todavía estás por ahí.
Didier, sí, por ahí está. ¿Por qué será que por fuera de la atmósfera también encontramos estos valles? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque el Sol fluctúa. Bueno, mitad de los puntos porque está relacionado al Sol, pero no es porque el Sol fluctúe. Es porque, Isabel, Profe, no, pues yo iba a decir que no, pero el aire que acabo de decir Didier en el espacio no hay. Pues, pero bueno, ¿qué no, hay, pero qué hay en el Sol? lo que yo iba a decir es que de pronto es también por las interferencias que pueden ocasionar, pues como los planetas y todas estas interferencias. Bueno, se acerca, pero en realidad, bueno, finalmente es por lo que hay en el Sol. Y de hecho, por aquí, no sé si alguien por ahí levantó la mano, pero es por lo que hay en el Sol. Y de hecho, por allá hubo otro científico, y de hecho fue una mujer, se llamaba Paula, no recuerdo bien el nombre, pero era una mujer, una astrónoma, y ella al analizar los espectros de diferentes estrellas, incluyendo la del Sol, se dio cuenta que en realidad esto es porque esto tiene que ver con el material del que está hecho el Sol mismo. Y se dio cuenta que en realidad esto corresponde a las líneas en las que absorbe el hidrógeno y el helio. Qué interesante. Bueno, lo que quiere decir simplemente es que estas desviaciones del patrón de cuerpo negro, de Planck, se deben a las absorciones del mismo cuerpo. Entonces, como el Sol está hecho de hidrógeno, está hecho de helio, y recuerden que es un reactor nuclear que está fusionando hidrógeno y lo está convirtiendo en helio, y al hacer esa fusión nuclear, pues extrae toda esa cantidad de energía. Pero como ese material es el mismo el que está en el Sol, y está disponible también en la misma, podemos decir, en la misma región gaseosa del Sol. Entonces hay absorción de esos materiales y por eso vemos esos patrones de esos valles. Interesantísimo, ¿cierto? Y de hecho en el color, vamos a ver, les voy a ver si puedo mostrarles por aquí. Ah, sí, por aquí está. Entonces, tengo esta imagen. Son los lugares de absorción en los que absorbe el hidrógeno y en los que absorbe el helio. Entonces, de hecho, esto sale del siguiente experimento. En realidad, esto, cuando se divide la luz, cuando se divide la luz en el espectro, si nos acercamos al espectro mismo, en realidad podríamos ver que hay franjas, que hay franjas donde hay algunos espacios. Vamos a observar a ver si aquí se ve. Pues, de hecho, no se observa el patrón de colores continuo, sino que se observa unos espacios, unos espacios. Y esos espacios, bueno, corresponden, como les decía, a lo que absorbe cada estrella. Bueno, eso respecto a esos datos interesantes respecto a la radiación solar. Entonces hablemos primero del primer tipo de aplicación, que son los calentadores colectores solares o placas absorbedoras.
Y esto consiste simplemente en utilizar el sol para calentar un fluido como el agua. Obviamente, si aquí tengo disponibilidad de 1 metro cuadrado, digamos, pues tendría un calentador de una potencia máxima equivalente a la que tenga al mediodía, ¿cierto? Cuando la intensidad solar sea la máxima. Normalmente, entonces, estas placas absorbedoras funcionan de la siguiente manera. Se pintan de negro, son negras, para que absorban toda la luz solar del espectro visible. Son negras. Por aquí abajo se ponen los tubos de agua, o de hecho los tubos de agua también pueden estar aquí incrustados en la placa. Em, Normalmente el sistema se le pone un vidrio de alta transmisividad, pero sellado, es decir, esta parte de aquí se mantiene sellada, de forma que funciona como cuando dejamos el carro completamente cerrado, digamos, en un día muy caliente, y entonces aquí se empieza a calentar el aire, empieza a calentar el aire, y de hecho, pues lo que se produce es el efecto invernadero al interior al interior de ese recinto, con lo que se logra transferir más calor aquí a los tubos de agua. Listo, entonces, normalmente las placas colectoras están organizadas de esa manera y funcionan de la siguiente forma. Entonces, la luz del sol, se recuerden que pues por aquí está el sol radiando, entonces la luz del sol va a estar disponible sobre toda esa superficie. Parte de la radiación solar se va a reflejar, parte de la radiación solar se va a reflejar, pero normalmente entonces utilizamos este vidrio que sea de baja reflectividad y que sea de alta transmisividad. Entonces, por ejemplo, aquí vemos vidrios, son referencias de vidrios utilizados para estos propósitos y se muestran las transmisividades. 0,96 hasta el 96%, vidrios antirreflejo, lo que quiere decir que el 96% se transferiría aquí al interior, 96%, que es un valor muy alto, 96 de transmisión, pues vamos a decir tau igual a 96%. En el mejor de los casos. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues parte se va a absorber, esta placa negra de alguna forma se va a poner caliente, y como ella se va a poner caliente, pues va a empezar a transferir calor a los tubos, transferir calor a los tubos, y finalmente los tubos pues van a calentar el agua. Ahora, como este es un vidrio antirreflejo, normalmente se utiliza que por esta capa inferior, por esta capita inferior, se ponga una especie de espejo, de forma que los rayos que se vayan a reflejar y los que se vayan a emitir, porque entonces como esto se pone a una temperatura superficial alta, temperatura superficial mayor que, digamos, la temperatura del ambiente y mayor que la temperatura del vidrio, entonces este va a radiarle acá. Pero como este es reflectivo, todo lo que trate de emitir este lo va a radiar a la placa. Entonces, este es de ese tipo de espejos que por un lado son espejo. Entonces, yo por aquí, si yo estoy mirando por aquí, veo el ojo mismo, pero si estoy mirando por aquí, puedo ver, puedo ver a través del vidrio. Entonces, si miro por aquí, veo el reflejo, pero si estoy mirando por aquí, puedo ver lo que hay al otro lado. Entonces, de este material así es este tipo de vidrio, y ese con el objetivo de reflejar la radiación que se quede aquí adentro. Bueno, entonces, vamos a ver. De forma ahí se quedó la radiación, se queda la radiación atrapada y se logra lo que se denomina el efecto invernadero, pues que es un efecto invernadero aquí artificial
y lo creamos pues encerrando la luz del sol y manteniendo ese, digamos, este gas caliente. Se han hecho varios ensayos, por ejemplo, para tratar de maximizar aquí el efecto invernadero y se ha encontrado que si aquí encerramos CO2, se puede lograr calentamientos a mayores temperaturas, temperaturas mayores a 100. Mientras que con aire se logran temperaturas alrededor de los 80 Celsius. Listo. El CO2 es una sustancia mucho más termoactiva que el aire. Pregunta sobre ese tipo de aparato. Colector solar de placas planas o absorbedor de placas. Sirve para calentar agua o para calentar aire o cualquier fluido que pasemos a través de los tubos del absorbedor. Bueno, entonces continuemos con este. Si hay alguna pregunta, entonces me cuentan. Ah, bueno, lo otro es que normalmente esto está bien aislado del ambiente para que todo el calor que entre aquí, pues se vaya a los tubos de carga y no se vaya al ambiente. La forma como opera esto va a cambiar dependiendo si hay viento, si hay lluvia, en fin. Entonces, pero también se podría modelar en algún momento, pues el comportamiento de esta placa absorbedora. Vienen dos preguntas muy importantes. La primera, para cualquier aplicación solar, entonces uno debe responder, ¿cuál es el ángulo de inclinación en el que debo poner mi aplicación? Entonces, por ejemplo, si vamos a poner un colector de placas en nuestro techo, ¿con qué ángulo lo voy a poner? ¿Y hacia qué dirección debería estar orientado? Entonces, la respuesta a eso es muy sencilla. Ojo, muchachos, si no, es muy sencilla. El ángulo de inclinación es igual a la latitud del sitio. El ángulo de inclinación para una aplicación fija, ojo, aquí esto lo va a dar fijo todo el año, fijo todo el año. Para una aplicación fija todo el año, el ángulo de inclinación es igual a la latitud del lugar. Entonces, muchachos, ¿cuál sería la latitud? O, perdón, ¿a qué latitud se encuentra Medellín? Y entonces, ¿con qué ángulo pondríamos un calentador solar, un colector de placas planas solares en Medellín? ¿Cuál sería el ángulo de inclinación? ¿Cuál es la latitud de Medellín? ¿Quién me colabora? ¿Quién sabe dónde está parado? ¿Quién sabe? Profe, ¿Quién está? Sí. pues dice 6 grados, 13 minutos, 55 segundos. ¿O cuál es el dato que nos interesaría? 6 grados y ¿en qué dirección? ¿Estamos en qué hemisferio? ¿En el norte o en el sur? Dice 59 norte. Entonces estamos en el hemisferio norte. Sí. Correcto, sí, estamos en el hemisferio norte. A 6 grados norte, de hecho, entonces busquémosla. Entonces, eh, como la leyó el compañero, entonces en grados, minutos y segundos, estamos a 6 grados, 15 minutos
y 6.6 segundos al norte. Respecto al meridiano de Greenwich, estamos a 75 grados, 33 minutos, 815 segundos al oeste. Eso va, muchachos, si están perdidos ustedes en un barco y en el medio del océano y empiezan, necesitamos a un ingeniero que nos ayude a decir, a encontrar nuestra ubicación en el planeta. Ojo, pues que tenemos que saber leer latitudes, longitudes. Eh, entonces, sí, estamos ubicados a 6 grados al norte. Por tanto, el ángulo de inclinación para una aplicación en Medellín que sería de aquí 6 grados. 6 puntos, de hecho 6, volvamos a mirar. Es que está 6, de hecho 6.25 grados. 6.25 grados al norte. Perdón, 6.25 grados y estamos ubicados en el hemisferio norte. Entonces, listo, ya sabemos, listo. Lo ponemos con un ángulo de inclinación de 6 grados. 6.25. Ahora, si estamos en París, ¿quién me ayuda con la ubicación geográfica de París? ¿Cuál es la latitud de París? Profe, serían 48 grados en París. 48 grados Y seguimos en el norte, ¿cierto? en el norte, Hemisferio. sí. Entonces, si en Medellín es a 6 grados, en París la tengo que ubicar. Uy, ese ángulo. Es que en Medellín, de hecho, es muy plano. Pongamos una representación más. En Medellín es un ángulo muy agudo, ¿cierto? 6 grados. París, 48 grados. Exacto. Eso es lo que habría que, con esas inclinaciones, habría que ubicar las aplicaciones solares tanto en París y en Medellín. Entonces, en el Ecuador, ¿cómo las ponemos? En todo el Ecuador, ¿cómo las ponemos? Horizontal totalmente. Horizontal totalmente, correcto. Es el lugar más fácil para poner aplicaciones solares. Ve y levanté yo es que la mano. Es el lugar más fácil para poner aplicaciones solares. Claro, en el Ecuador todas van planas. Y es más, no me tengo que preocupar por que hacia dónde, porque esa respuesta no la hemos dicho. ¿Hacia qué dirección debería estar orientada? Y la respuesta es muy simple. Si estoy ubicado en el hemisferio norte, mi aplicación debe estar mirando hacia el hemisferio sur. Si estoy ubicado en el hemisferio sur, mi aplicación debe mirar al hemisferio norte. Entonces, ¿en qué dirección? Digamos que hacia el hemisferio opuesto, pero hacia el hemisferio norte-sur opuesto, hacia el hemisferio opuesto. Opuesto. Bueno, entonces, la dirección en la que debería estar orientada. Entonces, ahora, en Medellín, entonces la ubicaríamos a una inclinación de 6.25 grados, pero la tenemos que ubicar mirando al hemisferio sur, porque estamos ubicados en el hemisferio norte. ¿Eso es por qué? Bueno, eso es por qué. Tratemos de rayar aquí un poco, pero eso es simplemente por, esa sería la forma en la que, digamos, la superficie tendría el mejor factor de visión o el mejor factor de forma todo el año respecto al Sol. Entonces, ojo, esto responde que esa orientación nos daría el mejor factor de forma durante todo el año. Juan David. Pero esto en realidad pues no lo suelen hacer así, ¿cierto? Sí, Pues claro, porque yo siempre que veo paneles todos están como depende de quién los ponga, pero todos están como en ángulos diferentes. Y no recuerdo haber visto algo pues en un ángulo de 6 grados pues más o menos.
Entonces, bueno, aquí está el tema. Uno puede hacer, es decir, si yo voy a hacer, a ver, si yo lo voy a hacer de la manera que lo quiero pensar, de lo más eficientemente posible, debo hacerlo así, como estamos explicándolo aquí. Lo que dice Juan David es que normalmente yo no he visto que todo eso sea así. Puede que tenga razón en el sentido que para muchas aplicaciones normalmente entonces dicen, no, yo tengo techos disponibles, póngalos ahí y los ponen como sea. El tema es que no se va a aprovechar de la manera más eficiente. Es más, a ver, tratemos de... Si el tema es que si yo estoy ubicado, tratemos de- recuerden que la Tierra tiene un ángulo de inclinación como de 23 grados. 23 grados. Entonces, si yo lo ubico en el Ecuador, pues lo voy a ubicar plano y es porque va a estar recibiendo la mayor cantidad de energía de manera directa. En el hemisferio norte yo lo ubico de esta forma, mirando hacia el sur, porque nuevamente lo mismo. Y en el hemisferio sur, al norte, para tratar de captar lo mismo. Entonces, y noten que mientras que esté en una latitud mayor, pues la inclinación va a ser mucho mayor, tratando de mantener el factor de visión con el sol lo más alto posible durante todo el año. Pues esta es la lógica de esto. Listo. Entonces, lo que dice David, que los ponen como sea. Sí, hay ingenieros chambones, David. Esa es la respuesta. Hay ingenieros chambones que ponen eso como sea, pero cuando un ingeniero bueno llega, se da cuenta que no está ubicado en la orientación que es. Por ejemplo, yo he hecho el análisis, porque uno simplemente con una brújula y con un medidor de nivel que tenga ángulo puede saber si los pusieron bien. Yo he hecho eso en varias instalaciones a las que he visitado solares y en muchas de ellas ese ha sido el primer diagnóstico, señores, pero ¿por qué pusieron los paneles así? ¿Por qué no los pusieron? Si aquí estamos en tal orientación, ¿por qué no los pusieron de tal forma? Ah, es que... Entonces, la respuesta a eso, David, es sí, hay ingenieros muy chambones, hay gente que pone, también gente muy empírica, que simplemente, no, eso póngalo ahí en el techo, que eso le va a funcionar y funciona. Claro, porque algo de sol capta, pero que funcione de la manera más eficiente es lo que les estoy diciendo aquí. ¿Listo? Y ok, Y por David, aquí estamos hablando sin así cobra más rastreo, barato. ¿cierto? Aquí estamos hablando de tecnologías sin rastreo. Entonces, es la forma más óptima de ubicar tecnologías sin rastreo. Alejandro estaba diciendo algo, no sé quién. Ah, no, yo decía que el que lo pone así cobra más barato. Eso, un amigo mío lo hace más barato, claro, el amigo mío que pues no, que tal vez aprendió a pegar tubos. Entonces sí, sí, yo se lo pego, eso, correcto. Pero si usted habla con un ingeniero, entonces ya usted habla con un ingeniero de la Universidad de Antioquia, le va a decir, uy, pero ¿quién puso eso así? ¿Por qué? Es más, yo les muestro por aquí, yo tengo por aquí una foto yo creo que no sé si no la presentación. Y de hecho yo les, tratando es que de mostrarles la ubicación de Medellín, creo que no les mostré nada. Una cosa aquí. Eh, dejar de compartir. Mm, un segundito aquí. Vamos a ver si por aquí. Bueno, no, aquí no lo puedo mostrar, sin embargo les voy a mostrar aquí con
un ejemplo es compartir pantalla y les voy a mostrar aquí entonces. Entonces, David, por ejemplo, o en realidad todos, pensemos que si tenemos por aquí al solecito y tenemos por aquí un techo. No, profe, es que yo le entiendo, ¿no? Yo ya intuía con lo del tema pasado, pues de la clave pasada de los factores de forma, que sí tiene que haber un ángulo inclinado, sino que quería hacer como ese dato curioso de que muchas veces pues los instalan como de cualquier forma. Sí, exacto, Pues eso que es. casi nunca siguen como, o no tendrán conocimiento como de ese lineamiento. Exacto, pero esto es esto que vemos aquí. Es decir, si pones un techo solar y lo pones de esta forma, pues la mitad va a funcionar muy bien y la otra mitad va a funcionar, porque pues de todas formas estos equipos de conversión solar funcionan incluso con la radiación difusa. ¿Qué es la radiación difusa? Es, por ejemplo, pensemos que por aquí hay un edificio y ese edificio pues refleja luz del sol. Entonces, en realidad, si yo tengo aquí una aplicación solar, dado que esto va a estar de día y va a haber luz disponible, él va a funcionar. Pero cuando comparamos el desempeño de este lado frente al del lado opuesto, el de este lado va a ser muy, muy superior. Sí, es eso, es eso. Bueno, pues voy a continuar. Yo les estaba mostrando ahorita aquí si las coordenadas geográficas de Medellín, como lo decía David, en grados, minutos y segundos, 6 grados, 15 minutos, 6,6 segundos, pero en coordenadas, en grados decimales, 6,25 grados. Bueno, entonces vamos a seguir con la presentación. A ver, estamos en radiación solar térmica y vamos por aquí. Listo. Bueno, entonces, y vamos aquí. Bueno, noten aquí lo siguiente. Esta aplicación de calentamiento para calentar agua no necesita una bomba porque puede utilizar la convección natural para hacer que el agua caliente ascienda. Recuerden que los fluidos, cuando su densidad baja, pues van a ascender. Pues el agua caliente se deposita en el tanque, va ascendiendo, y digamos que el agua fría pues puede hacer este ciclo para irse calentando y llenando el tanque. Y finalmente yo puedo extraer el agua caliente, pues podría obtener de aquí algo que vaya a la ducha. Yo se tiene que mezclar con el agua fría y ya con esto pues uno se baña ahí con el agua caliente. Como les decía, con estas placas planas se pueden lograr temperaturas de 60 a 80 grados Celsius. Entonces podríamos calentar o utilizarlo para procesos hasta 80 grados Celsius. No se logran temperaturas mayores, a no ser que se le inyecte CO2 aquí y se logre un efecto invernadero con el que se caliente más esto y se logran temperaturas más altas. Bueno, este es un diagrama que muestra la longitud de los días como función de la latitud y del día del año. Entonces tenemos los días del año y las latitudes y nos dice, dependiendo de ese día, cuánto tiempo va a durar el día. Y noten que para el mismo día, pensemos en el mismo día, el día 175 del año por aquí, mientras que en Colombia, que estamos a una latitud de 6 grados, pues básicamente tenemos
días que duran aproximadamente 12 horas, 12 horas de día y 12 horas de noche. Al mismo tiempo, en el hemisferio sur, pues por allá en el polo sur estarían en una noche constante, en ese mismo instante de tiempo, mientras que en el polo norte estarían en un constante luz. Pues noten que el invierno en el polo norte es equivalente al verano en el polo sur y lo opuesto. Ubicación de Colombia y ubicación de otras ciudades importantes del mundo. Entonces estas ciudades normalmente sí tienen los días y las noches, la longitud de los días y noches va cambiando mucho a lo largo del año por las estaciones mismas. Verano, los días son largos, 16, 18 horas. Y en el invierno los días son cortos, 8, 6 horas, 10 horas, en fin. Bueno, entonces esto es cada lugar del planeta, pues las aplicaciones solares van a operar de manera distinta teniendo en cuenta esta situación. Para un usuario ubicado en el hemisferio sur, para un usuario ubicado en el hemisferio sur, durante el verano, el patrón observado del Sol va a ser que el Sol empieza este recorrido, hace este recorrido, y durante el verano lo veo a una altura mayor, es decir, durante el verano lo veo mucho más alto, mucho más perpendicular a mí, mientras que en el invierno sigue saliendo, pero lo veo por allá en el horizonte, por allá más profundo, lo veo lejos y entonces, de hecho no veo que se asienta del todo allá arriba, sino que se queda por allá en el horizonte y de hecho por eso es que en el invierno se pone frío, porque no estoy recibiendo en esa porción de la Tierra, no estamos recibiendo los rayos de manera directa. Podemos decir que el factor de forma va cambiando con el año y en el invierno entonces veríamos el Sol haciendo esa trayectoria por allá en el fondo, mientras que en el verano no vemos que la trayectoria es mucho más larga y mucho más perpendicular también al sitio. Entonces noten que aquí estamos ubicados en el hemisferio sur, habría que colocar las aplicaciones mirando al hemisferio norte. Ojo, entonces estos serían los patrones astronómicos que veríamos del Sol cuando estamos ubicados en una región del polo sur, perdón, del hemisferio sur. De esta forma veríamos al Sol en las diferentes estaciones, verano, invierno. Entonces, noten esto. En un día claro, la potencia que alcanza la Tierra varía desde aproximadamente 1 kilovatio por metro cuadrado en el Ecuador a 0,2 en Canadá. Canadá, perdón, por aquí. En Canadá y en el Reino Unido. Entonces, noten que pues, la intensidad va a variar dependiendo de la ubicación y dependiendo de, de la estación también en el lugar donde estemos. La misma aplicación se puede utilizar para calentar aire, pero como el aire sí no se mueve tan fácilmente por convección natural, entonces si se utiliza un ventilador para mover el fluido a través de los colectores solares. Se utilizan diferentes tecnologías, hay diferentes tecnologías para calentar el aire, como calentadores de doble paso, por ejemplo, en el que se hace pasar el aire 2 veces por la placa colectora, o de simple paso, pero a través de dos corrientes diferentes. Entonces hay múltiples tecnologías para tratar de incrementar la eficiencia en la transferencia de calor desde la placa absorbedora hacia el aire.
más aplicaciones de calentamiento solar, por ejemplo, para el secado. Podríamos utilizar un colector de aire, de solar para calentar aire y con ese aire hacerlo pasar a través de unas rejillas y secar algún tipo de producto que tengamos aquí. De hecho, podríamos hacer algo asistido, un sistema en el que sea asistido por calor del sol y complementado de alguna forma aquí, por ejemplo, por calentamiento eléctrico. Entonces, con calentamiento eléctrico y solar. O podríamos hacer un híbrido también con quemadores. Ponemos por aquí un quemadorcito, qué sé yo, y combinamos entonces tecnología de combustibles y solar. De esa forma también damos, con la hibridación también damos la posibilidad de que podemos utilizar lo solar cuando esté disponible y si no está disponible, pues utilizamos la otra tecnología sustituyendo la energía del sol. Bueno, algunas condiciones a tener en cuenta para cualquier proyecto solar, entonces aquí está la lista. Latitud, hay que averiguar la nubosidad del lugar. Entonces hay lugares que son inviables por su alta nubosidad y por sus altos niveles de lluvia para las aplicaciones solares. Por ejemplo, aquí en Antioquia hay lugares que se mantienen cubiertos de nubes. En la región del Chocó hay una región muy lluviosa, es de las regiones más lluviosas del mundo. Tampoco es viable para las aplicaciones solares en términos de disponibilidad. Bueno, y otras cantidades que se deben verificar antes de cada proyecto es cuál es la cantidad máxima de potencia disponible para una superficie horizontal, energía máxima diaria y los promedios anuales de potencia y de, este es joules. Bueno, se encuentran mapas como estas, en los que se muestran los potenciales solares en diferentes regiones del planeta. Entonces noten que pues, cerca del Ecuador los potenciales son altos, 300, 250, 200, y lejos del Ecuador pues nos vamos alejando. Todo esto por el factor de forma de la Tierra con el Sol y en particular de esos lugares de la Tierra que estemos analizando. Sería interesante por allá hacer un análisis de factor de forma antes de dos esferas. Una es el Sol y otra es la Tierra, y dependiendo de la distancia, cada porcioncita puede ser un área, y entonces cuál sería el factor de forma de esta con esta porción, con la mitad, en fin, podríamos hacer un ejercicio de esos y determinar que por esta relación de la forma como se ve el planeta Tierra y el Sol, pues hay una consecuencia con esto. Adicional a esto, pues aquí se tienen en cuenta los patrones de nubosidades, corrientes de lluvias, en fin, y por eso pues son líneas que no son rectas completamente. Bueno, antes de terminar, vamos a terminar con el tema de la concentración solar. Y vamos a hablar de algunos aspectos básicos. Yo puedo lograr la concentración solar, como todos tal vez hemos hecho ensayos con la lupita, concentrar el sol para tratar de encender un papel. O, como les mencioné anteriormente, con los heliostatos, uniendo múltiples espejos. Y de hecho, esta idea de unir múltiples espejos, pues esto no es nada nuevo. Esto viene incluso de por allá desde, creo que Arquímedes y el rayo de la muerte. El rayo de calor, vamos a ver si por aquí está. Por allá está que desde Arquímedes ya estaba la idea de poder concentrar el sol. Pues por aquí hay una imagen histórica en la que había un espejo muy relativamente grande o muchos espejos y los utilizaban para, digamos, encender las velas de los barcos concentrando el sol. La concentración solar pues no es nada nuevo, simplemente a través de lentes o a través de espejos se podemos concentrar la luz solar y convertirla en una potencia mayor. Hay otras aplicaciones que son los lentes y los lentes, tenemos lentes sólidos como estos que muestro en la pantalla, lentes macizos
Y tenemos varios tipos de lentes y cómo operan ellos frente a los rayos cuando los atraviesan. Entonces los lentes convexos normalmente coliman o hacen que los rayos converjan. Noten que todos los lentes convexos hacen que los rayos converjan, mientras que todos los lentes cóncavos hacen que los rayos diverjan. Yo puedo lograr el efecto de un lente sólido con múltiples superficies correspondientes a los mismos ángulos del lente macizo. Y de hecho ese descubrimiento, entonces, el hecho que yo pueda hacer un lente macizo equivalente con un lente plano, pero con múltiples ángulos, de hecho es una aplicación muy común y se utiliza en todos los proyectores, video beam, SEMSIN, para proyectar las imágenes, no utilizando lentes macizos, porque noten que este lente macizo puede costar mucho más, dada la mayor cantidad de masa que tiene, comparado a este, que tiene pues solamente la masita que está aquí abajo, además de que ocupa menos espacio. Entonces, este tipo de aplicación se llama Fresnel, los lentes de Fresnel, y se le debe a este señor Fresnel que descubrió que era equivalente utilizar un lente escalonado que un lente sólido. Entre los concentradores solares, vamos a analizar brevemente concentradores lineales, concentradores parabólicos. Y estos son colectores que ya de alguna forma discutimos. Hay otro tipo de colectores con tubos al vacío que tratan de remover los efectos de la convección del lugar utilizando tubos al vacío con los que se elimina ese efecto convectivo. Bueno, pero ahora con los concentradores solares se pueden llegar a las siguientes temperaturas. Con un concentrador parabólico hasta 400 grados. Con la torre solar hasta los 1000 Celsius. Un disco parabólico 650. Y con un reflector lineal de Fresnel 450. Entonces vemos, por ejemplo, concentradores parabólicos, donde concentran todo lo que se entre a esta superficie, pues finalmente va a ser concentrado en esta superficie central, con lo que logro concentrar lo del área 1 en el área 2. Entonces ahí hay un factor de concentración que es del área 1 al área 2, ¿cuánto hay de diferencia? Entonces, mientras que mayor factor de concentración tenga, pues mayor potencia va a tener aquí disponible. Normalmente estos discos parabólicos requieren dos ejes de rastreo, entonces estos siguen de manera continua al Sol. De manera continua están rastreando el Sol para que los rayos siempre entren de lo más perpendicular posible al recibidor. Aquí hay algo muy importante respecto a las formas geométricas y es que el foco de la parábola 1, que es la parábola que tiene la barriga más grande, está ubicada aquí. Desde la parábola 1, la que tiene la barriga más grande, está ubicada más dentro de la barriga. Pero noten que la parábola 4, que es más plana, tiene el foco muy por fuera. Entonces, en este principio, dado que este va a reflejar todos los rayos en el foco, normalmente utilizamos discos muy planos de forma que el foco quede por fuera y reflejamos todo aquí. No utilizamos discos con unas barrigas muy profundas porque no es, digamos, viable por el uso excesivo de material. Frente a los seguidores de doble rastreo como los discos, tenemos los de un solo eje de rastreo como los concentradores lineales. Entonces, en este caso, los concentradores lineales hacen lo siguiente. Tienen este eje relativamente fijo, este eje está fijo, pero se puede mover para seguir el Sol en su dirección. Entonces, el Sol en la mañana está en esta ubicación y en el atardecer, pues llega a este punto. Entonces, lo que hace el sistema es arrancar mirando el sistema para concentrar los rayos de la mañana. Al mediodía está
en esta ubicación y en la tarde en esta ubicación, de forma que hace un rastreo continuo en un solo eje. Digamos, este sistema también se podría poner de forma estática de la siguiente manera. Noten que aquí volteé la parábola, volteé el disco, sí, volteé la parábola y ahora voy a hacer que el Sol haga este recorrido, entonces va a empezar a radiar en la mañana la superficie en esta dirección, pues si la va a concentrar en el centro, de hecho, de manera desviada. Al mediodía va a ser la mejor situación y en la tarde nuevamente voy a obtener los rayos que se reflejen hacia aquí y se reflejarían en estos puntos. Entonces, de forma que puedo tener un sistema lineal sin rastreo como este, pero que va a ser mucho menos eficiente que este con rastreo de una sola línea. El ángulo de inclinación sigue siendo la latitud y de acuerdo al- a la estación del año, pues también puedo variar este ángulo de inclinación para obtener mejores rendimientos, digamos, en el invierno y en el verano, donde se ubica un poco más plano. Bueno, cerremos esto con las centrales solares. Entonces, lo que les decía, en las grandes escalas utilizamos torres solares. La torre solar lo que hace es utilizar el principio de Fresnel. Entonces no necesitamos un lente tan gigante como para concentrar en la torre, sino que simplemente necesitamos proyectar en el piso los ángulos del lente que necesitaríamos para concentrar en la torre solar. Y entonces lo que se hace es, ya estos rayos, estos van a concentrar todos los rayos hacia el centro de la torre. ¿Y esto qué es? Esto es una caldera. Y con la caldera pues muevo una turbina y con la turbina produzco potencia eléctrica. Entonces aquí tenemos el proyecto del que mencionaba el compañero al principio. Ocupa 1.200.000 metros cuadrados, que es equivalente a 168 campos de fútbol. Y aquí está como se ve desde el cielo. En realidad se convirtió en una atracción es para los que van en avión, que lo pueden ver al pasar el desierto. Entonces se convirtió fue en una atracción turística. Y más que turística, no, de paso, porque es solamente para los aviones que lo pueden ver, o desde el espacio también se puede observar. Entonces noten que 110 megavatios, esto resultó un proyecto que está cerrado. Es un fiasco porque la electricidad producida resultaba como en $110 por kilovatio, algo así, por kilovatio eléctrico. Y esto frente al fotovoltaico, pues era algo mucho mayor, entonces lo cerraron. Otros problemas que se originaron con esto esto genera problemas ambientales debido a que aunque esto sea un desierto, en los desiertos todavía hay aves, pues en los desiertos hay mucha vida, pues no porque sea un desierto, no quiere decir que no hay nada. Y resulta que entonces cualquier animal que pase por estas zonas, volador o lo que sea, incluso cualquier animal, insecto que pase por estas zonas, pues quedaba muerto. Entonces en realidad se empezaron a encontrar una cantidad de pájaros por estas zonas cercanas a la torre. También empezaron a haber huelgas por ese tipo de situaciones y bueno, como les decía, finalmente este tipo de proyectos fue cerrado. Ahora lo que son las centrales fotovoltaicas pues son mucho más atractivas que este tipo de sistemas, aunque hay otras que sí están en completa operación. Por ejemplo, está esta, la central termosolar de Ivanapa en el desierto de Mojave, es otro que está en el desierto este es en California. Sin embargo, este es un proyecto híbrido en el que hay las calderas, son tanto solares como de gas natural. Entonces, pues, se apoya del sol, pero
Si el sol no es suficiente, utiliza gas natural. En la noche utiliza gas natural. Entonces este proyecto sí fue viable. Ese proyecto genera 392 megavatios y tiene 173.500 helostatios. Ocupa 1988 estadios de fútbol. Bueno, listo muchachos. Yo creo que por ahí podemos dejar hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Va a tener la grabación.